¿Se acuerdan que les dije que la teníamos que usar limpia primero? Yo generalmente soy la mandona, yo generalmente soy la gritona, era un poco más dependiente que vayamos a chocar. Bueno, muy buenas noches para todos y para todas. Un Buenas placer noches. saludarlos. Bienvenidos a esta primera webconferencia del curso Macroeconomía 2. Mi nombre es Mario Daniel Perdomo, soy el director de este curso y pues hoy vamos a mirar de manera, digámoslo así, como sencilla y a la vez rigurosa algunos de los grandes temas que marcan pues la vida económica de cualquier país. Entre esas temáticas vamos a abordar lo que es el crecimiento económico, la inflación, el desempleo y los ciclos económicos. ¿Cuál es el objetivo de este curso, de esta primera web y de la temática que estamos abordando? No es que se memoricen cifras, ni mucho menos, sino que más bien que se entienda cómo estas variables se relacionan con la vida cotidiana de todos nosotros. Entonces, la macroeconomía, al fin y al cabo, pues es una ciencia que intenta, digámoslo así, explicar por qué a veces la economía avanza con fuerza y otras veces se estanca o muchas veces también, pues, retrocede. De igual manera, aquí vamos a analizar los ejercicios que se proponen en la guía de actividades, pues para que ustedes se lleven una idea también clara de cómo es que se resuelven estos ejercicios. Recuerden que esta webconferencia va a quedar grabada y que se estará compartiendo la grabación en los respectivos foros para que luego pues cada uno de ustedes pueda revisarla con más calma. Y, y, y por último, pues mencionar también que después de esta primera webconferencia viene la invitación al primer CIPAS. Y ese primer CIPAS lo vamos a abordar ya no desde la guía de actividades ni de la temática expuesta en esa guía, sino vamos a abordar otra temática muy diferente, pues para que ustedes tengan como una visión pues distinta a las temáticas que se abordan aquí. Bueno, entonces comencemos con esta segunda diapositiva. Si de pronto no la están viendo, es una diapositiva que se titula Introducción. Si de pronto no la ven, por favor me comentan porque estoy en pantalla completa o me confirman si están viendo la diapositiva de introducción. La introducción, profe. Bien, listo, ok. Entonces, miren, como vemos aquí, pues la economía, como saben ustedes, se divide en dos grandes ramas, lo que es la microeconomía y la macroeconomía. Si le preguntan a ustedes como futuros economistas qué es la economía, pues uno definitivamente lo que menciona es que primero que todo se trata de una ciencia social, ¿no? ¿Y por qué es una ciencia social? Pues porque nos compete a todos. Todas las personas debemos conocer sobre aspectos económicos para nuestras vidas. Por eso se denomina como una ciencia social, que estudia la producción, distribución y consumo. ¿De qué? De unos bienes y servicios que generalmente son escasos. Si los bienes y los servicios no fueran escasos, pues el área de economía pues no se estudiaría. Pero como la escasez es el problema principal, entonces nace esta área o esta ciencia. Em, y tiene estas dos ramas, que son la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía, pues que estudia el comportamiento de los individuos, de las familias, de las empresas, y la macroeconomía, pues que se ocupa de mirar el panorama más como completo, como si fuera una fotografía aérea de toda la economía de un país. Mientras la microeconomía analiza decisiones pequeñas, por ejemplo, qué compra un hogar o cuánto produce una empresa, la macroeconomía lo que se pregunta es qué está pasando, por ejemplo, con el empleo en todo el país, cómo se comporta la inflación, qué ocurre con el crecimiento económico. Y por eso hay tres macromagnitudes, como la ven ustedes en la diapositiva, importantes, que son las que acabé de mencionar: crecimiento económico, inflación
y paro laboral, es decir, desempleo. Estas tres macromagnitudes son las que generalmente ponen o sacan eh, ministros, ponen y sacan presidentes, porque pues todo depende de eso, ¿no? Del crecimiento y la inflación y del nivel de desempleo. Mm, Cabe destacar que pues, la macroeconomía nació como una disciplina en el siglo XX y especialmente después de la Gran Depresión de 1929 es que nace la macroeconomía. Recuerden ustedes que en el año 1929, que le denominan la Gran Depresión de los años 30, comenzó un jueves que le denominaron el Jueves Negro de octubre del año 1929, donde las bolsas de valores se cayeron como fichas de dominó y pues generó esto que se le denominó como la Gran Depresión, que pues se caracteriza por tener unos niveles de desempleo supremamente altos y unos niveles de inflación también bastante complejos. En esa época, pues las teorías económicas tradicionales no lograban explicar por qué millones de personas estaban sin empleo, ni tampoco cómo sacar a los países de la crisis. Entonces, ahí es donde aparecen algunos economistas que menciona esta guía, ejemplo, el caso de John Maynard Keynes, que él proponía más que el Estado debía intervenir en cosas o en decisiones como el gasto público y las políticas fiscales, ¿no? Quizá como para estimular la demanda y reactivar toda la economía. Y esas ideas pues dieron origen a lo que hoy denominamos como una revolución keynesiana. Desde ese entonces, pues han surgido varias corrientes que enriquecen el campo económico y entre ellas aparece, por un lado, la teoría de Keynes sobre el consumo, que ahorita la analizamos más a fondo. Aparece también la teoría del ingreso permanente del señor Milton Friedman y también aparece la teoría del ciclo de vida del señor Modigliani. Todos tres, lógicamente, economistas. Keynes pues, plantea que el gasto de las familias depende de su ingreso disponible eh, y pues a esto se le restan los impuestos, decía él, ¿no? Es decir, lo que ganan menos los impuestos. Mientras tanto, pues Friedman, según él, pues las personas no consumen todo solo en función de un ingreso actual, sino pues que ellos esperan es ganar lo que ganan a lo largo de la vida, consumir lo que ganan a lo largo de la vida. Y Modigliani proponía era que las personas planificaban ese consumo pensando en su trayectoria, trabajando, ahorrando y gastando pues también para su vejez. Esto simplemente son teorías y ustedes como futuros economistas lo que hacen y el economista lo que debe hacer es analizar la teoría. Pero recordemos, esto no se trata de una ley, es decir, esto no se cumple. Las teorías son teorías, puede ser que sí, puede ser que no, pero estamos prestos a hacer el análisis correspondiente. Entonces, además, empecemos con el campo del crecimiento económico para llevar como un orden. En cuanto al crecimiento económico, aquí ustedes pueden ver un gráfico de cómo ha sido el comportamiento económico de Colombia desde el año 2005 hasta el año inmediatamente anterior, que es el año 2024. Pueden ver algunas de las variaciones. Ustedes como futuros economistas deben estar en la capacidad de leer gráficos, porque eso es lo que hacemos nosotros a diario, leer gráficos. Más que leer un texto, con el simple hecho de mirar un gráfico, podemos analizarlo y podernos darnos una idea de lo que ha sucedido. Y eso espero que ustedes hagan con este gráfico. Háganse una idea de lo que ha pasado a lo largo desde el año 2005 hasta el año 2024. Cualquiera podría mencionar que el punto de máximo declive pues, se da en el año 2020 y el punto máximo de crecimiento se da en el año 2021. Pero además de eso del gráfico, ustedes deben tener la capacidad de investigar y de reconocer por qué fue lo que sucedió en el año 2020 y qué fue lo que sucedió, por ejemplo, en el año 2021 para que se dieran esos puntos como tan bajos y un punto como tan alto. Entonces, podemos decir que el crecimiento económico, como lo ven en esa diapositiva,
se refiere al aumento de la producción de bienes y servicios en un país a lo largo del tiempo, porque eso es lo que hace el crecimiento económico. Se mide a través del Producto Interno Bruto real. ¿M? Es básicamente pues la manera como medimos si la economía avanza o se queda estancada. Técnicamente se mide es a través del Producto Interno Bruto, pues que es la suma del valor de todo lo que producimos, perdón, en un año. Pero ojo con eso, porque no es solamente una cifra. El crecimiento económico pues tiene es un impacto directo en la vida cotidiana, en la vida de todos nosotros, pues porque de eso es que depende la creación, por ejemplo, de empleo, de que los ingresos de las familias y hasta de la capacidad que tenga el Estado de poder invertir en educación, en salud o infraestructura, que hace parte de lo que se denomina como el gasto público, ¿no? Mm, si miramos el análisis de los últimos 20 años, pues, ¿qué pasa? Podríamos decir que entre el año 2005 y el año 2014 fue una fase más bien como de bonanza, con crecimientos entre más o menos un 4 y un 6%, que fueron impulsados pues por el auge de las materias primas, especialmente para entre el año 2005 y el 2014 hubo un auge bastante grande de petróleo y de carbón. Y en 2007, incluso, como pueden ver aquí en el gráfico, en el 2007, incluso llegamos a un pico del más del 8% de crecimiento. Luego podríamos hablar de una fase entre el 2015 y 2019, donde es un crecimiento más bien como moderado, ¿cierto? Las tasas de crecimiento rondaron entre un 3 en promedio, 3%, debido a que a la caída precisamente de los precios internacionales del petróleo y pues a un menor dinamismo de la inversión extranjera. Esas, esas cosas son supremamente importantes para Colombia. El carbón, el petróleo, eh, y hay otro tipo de exportaciones que le denominan exportaciones tradicionales como las flores, ¿sí? De eso vivimos, digámoslo así coloquialmente. Colombia vive y sobrevive gracias a esas materias primas. Infortunadamente son materias primas, son productos brutos de la tierra. Es decir, los sacamos de la tierra y los vendemos así como están. Entonces el petróleo lo extraemos, lo metemos en barriles y los vendemos. ¿Sí? El carbón también hacemos lo mismo a través de las minas, lo extraemos y lo vendemos así como está. Entonces no hay un proceso de que no le damos un valor agregado a esos productos. Y ahí está el problema, porque pues simplemente extraemos el bien y lo vendemos como está. Si le diéramos un valor agregado, lógicamente los datos serían diferentes. Tendríamos mayores ingresos y la balanza de pagos que ustedes ya saben qué es la balanza de pagos, pues mejoraría el equilibrio de la balanza de pagos. Pero bueno, sigamos analizando la gráfica que está bien interesante porque en 2020 ustedes ven que fue la caída, la peor caída que ha sufrido la economía colombiana. Y pues, ¿por qué? Porque pues todos sabemos que sucedió en el año 2020. Llega una pandemia y con eso pues llega una caída histórica de ese Producto Interno Bruto que llega a menos 5,6%, ¿sí? Y pues fue una de las recesiones más fuertes que ha tenido la historia reciente. Mm, ya entre 2021 y 2022, el país se recuperó y fue una recuperación totalmente fuerte, ¿sí? Hubo una fuerza grandísima con un crecimiento entre el 10,8 y el 7,3%, gracias a la reapertura, a la reactivación del comercio y a las medidas de apoyo estatal. Entonces, cuando hay una crisis, mm, el crecimiento generalmente es un crecimiento muy fuerte, como lo pueden ver ustedes en el gráfico, porque con la pandemia, pues al no haber nada y de un momento a otro poder dar la orden de aperturar
nuevamente todos los negocios, aperturar restaurantes, aperturar hoteles, darle cabida a todos los turistas, aperturar nuevamente viajes terrestres, aperturar nuevamente aeropuertos, ¿sí? Entonces se crea un boom del crecimiento y por eso es que en 2021 se puede estar hablando que fue del más del 10%, cosa que pues, no se ha visto en muchísimo tiempo. Luego, entre 2023 y 2024, la economía volvió a desacelerarse. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Ahorita lo vamos a ver con lo de los ciclos económicos. Porque no podemos pretender siempre que la economía crezca. Siempre va a haber un momento en el que llega al su máximo y empieza a decrecer. A eso se le denomina un ciclo económico. Y eso fue lo que sucedió entre 2023 y 2024, con cifras cercanas entre el 1 y el 2%. Y pues eso lo que refleja es que ese impulso inicial de la recuperación pues ya se agotó y que enfrentamos entonces un nuevo desafío como la inflación global, que las tasas de interés altas, que la incertidumbre internacional, porque entonces ya hubo calma en los mercados y por lo tanto pues ya no vamos a seguir creciendo, sino todo lo contrario y tenemos que buscar son estrategias para que podamos mantenernos. Mm, pero quizá algunas personas se preguntarían, ¿qué explica que una economía crezca o se estanque, no? Hay prácticamente tres factores principales. El primero es el nivel de inversión, porque cuando el sector privado y el Estado invierten en infraestructura, maquinaria, tecnología, educación, pues la capacidad del país aumenta. Hay otro factor que es el consumo. Es muy importante el consumo. En Colombia el consumo de los hogares representa más del 60% del Producto Interno Bruto. Es decir, lo que las familias gastan en bienes y servicios es el motor principal de la economía. Entre más consuma la gente, pues lógicamente mayor producción va a haber. Entre más consumo, las empresas van a verse motivadas porque la gente está demandando bienes y servicios. Entonces las empresas tienden a emplear más gente porque hay mucho consumo. Em, y otro tercer factor que es el factor externo, que ya son las exportaciones, por ejemplo las de petróleo, café, flores que ya mencionaba, que también pues impulsan el crecimiento, aunque pues nuestra economía todavía es muy dependiente, como les decía yo, de esas materias primas. Mm, y pues a esto se suman factores como la innovación, la estabilidad política y el acceso al crédito. Todas esas cosas influyen también. Una estabilidad política, por ejemplo, ahorita estamos viviendo una inestabilidad política, ¿cierto? Entonces el país se encuentra totalmente eh, dividido, ¿cierto? Y pues eso tampoco le hace bien a la economía nacional. Mm, Así como para explicar el crecimiento económico en términos más coloquiales, pues podríamos verlo con un ejemplo muy sencillo. Y es que imagínense que la economía colombiana es como una finca. Y si la finca pues invierte en herramientas, en nuevas herramientas, cultiva más tierra, que contrate más trabajadores, al final del año la producción pues va a ser mayor. Eso es crecimiento económico. Pero si llega una plaga, ¿sí? Como en el caso de la pandemia, pues la producción se va a caer. Y si después la finca recibe ayuda y logra recuperarse, pues volvemos a crecer, aunque en algún momento esa recuperación se modera y necesitamos pues de nuevas estrategias para seguir avanzando. Pues en conclusión de esta diapositiva que estamos viendo, pues podemos decir que el crecimiento económico es vital, pero no suficiente por sí solo. Entonces, no basta con crecer, es necesario preguntarnos, pues, cómo crecemos y quiénes se benefician, pues, de ese crecimiento. Porque, pues, de nada sirve que el Producto Interno Bruto aumente si la mayoría de la población no siente, pues, mejoras en la calidad de vida. Se supone que a mayor crecimiento económico, mayor desarrollo económico. El crecimiento económico hace parte de las cifras. El desarrollo económico hace parte del bienestar de la población. Entre más crecimiento, se supone que deberían haber mejores niveles eh, de mejor salud,
mejor educación, entre otros, pero no necesariamente tiene que ser una relación directamente proporcional. Bueno, sigamos con esta segunda lámina que es la inflación. En cuanto a la inflación, analicen ustedes el gráfico que están viendo. Eso parece como una especie de electrocardiograma, ¿cierto? Entonces sube, a veces baja, otra vez vuelve a subir, se mantiene, entre otras cosas. Digamos que la inflación es uno de esos temas de los que todo el mundo habla, ¿sí? Aunque nadie utilice pues la palabra técnica inflación. Entonces, mucha gente dice, la plata ya no alcanza. Hay otros que dicen, por ejemplo, no, todo está más caro que antes. Eso precisamente es inflación, pero la gente muchas veces no lo sabe. El aumento, básicamente es el aumento generalizado y sostenido de los precios en el tiempo, ¿sí? Es un indicador. En macroeconomía, pues, se mide es a través del índice de precios al consumidor, que pues básicamente sigue una canasta de productos que son representativos del consumo de las familias. Ustedes ven muchas veces en el noticiero o antes de que empiece el noticiero que dice la papa subió, el tomate bajó, la cebolla sigue estable, entre otras cosas, ¿no? Y dan hasta los precios y dicen cuánto bajó y los porcentajes. A eso es lo que se le denomina como entonces el índice de precios al consumidor. Mm, y pues desde una canasta básica familiar, ¿no? La canasta básica familiar está compuesta por aproximadamente unos 480 productos, ¿sí? Y son productos que normalmente la gente consume. ¿M? Hace como unos 10 años dieron la noticia de un nuevo producto que hizo parte de la canasta básica familiar, que lógicamente no estaba, que fueron los condones. Entonces, eso fue noticia porque entonces ahora los condones por la compra corriente de ese bien, pues entonces ya hizo parte de la canasta básica familiar. Am, Analicemos entonces esos datos. Digamos que podríamos decir que en Colombia en los últimos 20 años la inflación ha sido relativamente moderada. Por lo generalmente pues, se ha movido entre un 2 y un 6%, como lo pueden ver en el gráfico. Pues eso quiere decir que aunque los precios suben cada año, pues no se descontrolan como ha pasado en otros países de América Latina. En el caso de Venezuela, que pues también habría que adentrarse un poquito más para poder entender qué es lo que está sucediendo en Venezuela y pues ese no nos atañe ahorita el análisis, estamos hablando desde el caso colombiano. Pero inflaciones, por ejemplo, tan altas como la que está viviendo actualmente mm, Argentina, ¿no? Argentina tiene también una inflación, digámoslo, galopante, que están tratando como de mejorar y Milei pues está haciendo algunos avances para poder pues bajar esos niveles de inflacionarios. Esos son casos que están supremamente altos, ¿no? En Colombia siempre se ha mantenido, la inflación ha sido relativamente, digámoslo, buena. Y pues han habido dos momentos críticos, sí. Uno, entre el 2015, como lo pueden ver en el gráfico, entre 2015 y 2016, cuando la inflación subió cerca del 7%. ¿Por qué? Pues por fenómenos como el fenómeno del niño, ¿sí? Que afectó la producción agrícola. Y pues lógicamente cuando se afecta la producción agrícola, se pierde los alimentos, eh, al volverse en alimentos escasos, entonces suben de precio y la inflación, entonces se dispara la inflación. Otro caso fue el del 2021 y 2022, como lo pueden ver, después de la pandemia. ¿Por qué? Pues porque vivimos un pico nuevo inflacionario que llegó al 10% y pues fue consecuencia de todo ese aumento global en los costos de transporte, los problemas de las cadenas de suministro, el alza de los precios internacionales también de los alimentos, de la energía.
porque pues después de la pandemia, pues eso fueron problemas que se fueron después solucionando. Y desde 2023 la inflación ha empezado ya a desacelerarse. Se ha ubicado, como pueden ver, entre un 7 y un 8%, pero aún está por encima de la meta del Banco de la República, que se espera que sea del 3%. Entonces, básicamente, pues uno habla de inflación, pero podríamos estar hablando de dos tipos de inflación, especialmente como es el caso de la inflación por demanda, que es cuando la gente compra más de lo que la economía puede producir, y el caso de la inflación por costos, que es cuando suben los precios de los insumos, como la energía o los alimentos. Bueno, eh, bueno, antes de pasar al desempleo, perdón, me devuelvo aquí, la inflación. Para dar también un caso más bien como corriente, coloquial de la inflación, un ejemplo sencillo es imaginarnos que ustedes reciben el mismo salario cada mes, ¿sí? Pero el mercado que costaba 200.000 pesos, ahora cuesta 220.000 pesos. Y eso significa que su capacidad de compra se redujo. Por eso dice la gente, es que ahora ya no me alcanza la plata, ¿sí? Su capacidad de compra se redujo, aunque su ingreso no haya cambiado. Y esa pérdida de poder adquisitivo es lo que hace que la inflación se sienta tanto en la vida diaria. ¿Qué hacen los gobiernos para poder disminuir la inflación? Entonces, los gobiernos generalmente toman unas políticas eh, monetarias y políticas fiscales, entre ellas a través del Banco de la República subir o bajar las tasas de interés. ¿Por qué sucede esto? Porque la inflación se caracteriza, una de las causas de la inflación es también la cantidad de dinero que haya en la economía. Entre más dinero circulante haya, mayores van a ser los precios de la canasta básica familiar. Si ustedes preguntan a sus papás qué sucedió en los años 90, en los años 90 ellos les van a decir que en los años 90 los precios de los bienes y los servicios, todo era carísimo, ¿cierto? Pero había plata, ¿sí? Todo era costoso, pero había plata. Bueno, era generalmente plata mala vida porque pues había mucha plata, era producto del narcotráfico. Pero ese mismo dinero, al aumentar el dinero circulante, al haber tanto dinero circulando, pues asimismo se hacía que los precios de los bienes y los servicios estuvieran pues por las nubes. Mm, pasemos, bueno, entonces estaba hablándoles de las tasas de interés de los bancos. Entonces los bancos son una excelente opción cuando se quiere reducir el nivel de dinero que está circulando en una economía, porque resulta que si los bancos bajan las tasas de inflación, ¿sí? A través del Banco de la República, que es el que hace los estudios y todo esto, ¿cierto? Los bancos bajan las tasas de interés, la gente va a querer que ahorrar su dinero en el banco o va a querer sacar prestado dinero en el banco. La gente va a querer sacar prestado dinero en el banco en este caso, porque las tasas de interés son bajas. Y cuando la gente saca la plata del banco, la pone en circulación, se dispara la inflación. Caso contrario, que cuando el banco o los bancos aumentan las tasas de interés, entonces la gente, en lugar de querer sacar préstamos porque las tasas de interés son muy altas, lo que hace la gente es ahorrar. Entonces mete su platica en cuentas de ahorro, mete su platica en CDTs, entonces saca la plata, la mete en el banco, se reduce el nivel de dinero circulante y baja la inflación. Entonces, esa es una manera generalmente que se toma. La otra forma es a partir de la política fiscal, a través de los impuestos. Entonces, si se imponen más impuestos, ¿cierto? Hay más impuestos. El gobierno va a recoger más plata. Si recoge plata, entonces baja el nivel de circulante, ¿sí? Baja la inflación. Y, caso, y, y, y pues todo lo contrario,
si bajaran los impuestos, ¿sí? En el caso del desempleo, este es uno de los indicadores pues, más importantes para cualquier gobernante y que se dispare la tasa de desempleo pues es muy, muy complejo. Y pues todo el mundo va a tener que, bueno, hacer análisis, bueno, qué es lo que está sucediendo, por qué no se están creando nuevos empleos, eh, ¿será que la economía no está fluyendo? ¿Será que el nivel de inflación, de inversión, perdón, no es el adecuado? Bueno, se empiezan a hacer muchas preguntas a partir de una tasa de desempleo alta. Entonces, el desempleo es probablemente ese indicador que más conecta la macroeconomía con la vida cotidiana, porque cuando decimos que la tasa de desempleo es del 10%, pues no hablamos de un número abstracto, ¿no? Hablamos de millones de colombianos que están buscando trabajo y no lo encuentran. Aquí de pronto tenemos en esta webconferencia estudiantes que están buscando empleo, otros que ya tienen empleo. Recordemos que hay dos poblaciones, dos tipos de población. Está, por un lado, la población económicamente activa, que son las personas empleadas y desempleadas, y la población económicamente activa, que son las personas que no tienen empleo, pero que no lo están buscando, ¿sí? Como es el caso de algunos estudiantes. Si es su caso, por ejemplo, un estudiante que sus padres le están pagando sus estudios y le dicen es que yo lo tengo a ustedes estudiando, ¿sí? Entonces usted hace parte de la población económicamente inactiva, porque usted está desempleado, pero no está buscando el empleo. Mientras que en la población económicamente activa, usted está desempleado, pero lo está buscando, ¿sí? Entonces, esa es la gran diferencia entre los dos. Mm, En Colombia, pues el desempleo ha sido históricamente alto. Durante los últimos 20 casi siempre se ha mantenido entre el 9 y el 12%. Eso significa que de cada 100 personas que quieren trabajar, 9 o 10 pues no lo logran. Y en 2020 pues con la pandemia esto sí fue totalmente dramático, digámoslo así. El desempleo se disparó hasta el 15,9%, prácticamente el 16%, y fue un golpe pues, muy duro porque pues, muchas empresas tuvieron que cerrar y sectores tan importantes como el turismo, el comercio, los restaurantes, pues todo esto se paralizó. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos una historia que contar con respecto a estas situaciones. Y después de ese pico que ustedes ven allí, mm, el desempleo empezó a disminuir en 2021, bajó al 13,7, en 2022 bajó al 11,2 y en 2023-24 ronda en el 10%. Ahorita está más bajo, mucho más bajo, ¿sí? Ahorita ronda el 6%. Es una cifra pues, que hace mucho que no se veía, ¿sí? Es una cifra muy buena. Y pues sí se ha mejorado. Seguimos siendo un país con tasas promedios en América Latina, por decirlo de alguna manera. Entonces, esos desempleos generalmente se dan por varios tipos. Hay tres mm, más relevantes, digámoslo así, tipos de desempleo, que por ejemplo está el estructural, que es cuando la gente no tiene las habilidades que pide el mercado laboral. ¿M? Por eso es que nacen estos estudios de niveles técnicos y tecnológicos. Por eso es que el SENA es tan importante para los colombianos, porque en el SENA, como en los técnicos y tecnologías, aprendemos a hacer, ¿sí? También tenemos el caso del desempleo friccional, que es cuando alguien está entre un empleo y otro. Y el cíclico, que es cuando la economía entra en recesión y pues las empresas tienen que dejar de contratar. Y en Colombia tenemos un poco de todo. Dificultades estructurales, porque pues no siempre hay formación adecuada.
Problemas cíclicos, porque cuando la economía se frena, pues hay un alto nivel de informalidad también que distorsiona las cifras reales. Y un ejemplo coloquial, pues pensemos de manera sencilla. Digamos que si una familia depende de dos salarios, pero uno de los padres queda desempleado, no solo pues se cae el ingreso, sino que se ajusta pues todo, el consumo, el ahorro y hasta los sueños, digámoslo así, como estudiar o comprar una vivienda. Eso mismo pasa a la economía en su conjunto. Cuando hay más empleo, hay menos consumo. Y cuando hay menos consumo, las empresas producen menos, lo cual puede llevar pues a más desempleo. Eso es todo un círculo que es difícil, realmente muy difícil de romper. El reto, el gran reto, pues no es solo bajar la tasa de desempleo, sino crear empleos de calidad, ¿sí? Porque de poco sirve pues reducir la cifra si la mayoría de los trabajos son informales, sin seguridad social, sin estabilidad. Al final pues lo que buscamos en macroeconomía no es solamente que los números cuadren, pues, sino que esos números pues, reflejen también mejores condiciones de vida pues, para las personas. Mm, de esta manera pasamos a la lámina que dice ciclos económicos, pues para entender ya conociendo lo que son inflación, eh, desempleo y desempleo y lo otro fue eh, inflación, desempleo y crecimiento económico. Entonces, ahora sí analicemos lo de los ciclos económicos. Entonces, aquí, como dice la lámina, esto viene explicado es por una gran variedad de factores, como por ejemplo la política económica, los choques externos, cambios en variables del resto del mundo, como el precio del petróleo, los cambios en las expectativas de los agentes. Cuando se refiere a agentes, pues se refiere a los agentes económicos, ¿cierto? Hogares, empresas, el sector externo, ¿sí? Durante el ciclo, a los periodos de crecimiento siguen periodos de decrecimiento. Los periodos de crecimiento se caracterizan por altos niveles de producción y empleo y aceleración en el crecimiento de los precios. Y los periodos de decrecimiento se caracterizan por desaceleración en el crecimiento de los precios y por bajos niveles de producción y empleo. Entonces, si vemos el gráfico, allí vemos cómo es el comportamiento de un ciclo económico. Cada vez que la economía crece, llega un momento, ¿sí? Hay un momento en el que la economía, por ejemplo, está en crecimiento, que es la línea azul, ¿cierto? Que aquí le llaman expansión. Entonces hay un momento de expansión, un momento de crecimiento. Y cuando ya es el punto máximo de crecimiento, se le denomina auge, ¿sí? Y luego de ese auge es muy normal que entremos en un periodo de decrecimiento que muchas veces se denomina recesión, porque a veces es complejo, ¿cierto? Recesión. Y cuando la recesión ya es muy compleja, ¿cierto? Ya cuando en la recesión los datos de crecimiento, inflación y desempleo, entre entre otras variables, son muy complejos, entonces se le puede llegar a denominar como un periodo de depresión, que fue lo que sucedió en el año 1929. Eh, en Colombia nunca hemos tenido periodos de depresión, gracias a Dios. Hemos entrado en muchos periodos de recesión, hemos entrado en muchos periodos de crecimiento, en muchos periodos de auge y lógicamente después de una recesión viene un proceso de recuperación para volver a una expansión y así sucesivamente. Es como les digo, nunca en ninguna parte va a haber una economía que se comporte simplemente en mero crecimiento o expansión. No, siempre va a llegar un tope límite máximo para empezar a decrecer, a veces un poco, a veces mucho, y volver a recuperarse. Y así
siempre será. Entonces, hasta ahora pues hemos visto el crecimiento, la inflación y el desempleo como variables que se mueven año a año, pero pues en realidad la economía no crece, como les decía, de manera lineal. Más bien funciona es como una montaña rusa y tiene momentos de expansión, desaceleración, crisis, recuperación. Bueno, ya eso es lo que se denomina entonces como ciclos económicos. Entonces, entremos un poco en materia a lo que menciona la guía de actividades, que menciona a los tres economistas. Se los presento. Aquí está John Keynes. Keynes, nacido el 5 de junio de 1883 en Cambridge, de Reino Unido. En 1902, entonces estudió en la Universidad de Cambridge, matemáticas y teorías de probabilidades. Y se dice pues que jugó un papel estelar, se dice no, tuvo un papel estelar en la economía de la posguerra, negociando contratos de la recuperación con los aliados británicos y mostrando grandes capacidades de anticipación. Su gran influencia se acrecentó después de la depresión de 1929, o más bien conocido como el Jueves Negro, ideando una de las economías más conocidas como el keynesianismo. Entonces, este señor que nace en 1883, él vivió todo en Europa, él vivió todas las crisis en Europa. Él vivió la Primera Guerra Mundial que va de 1914 a 1918, 4 años en guerra en Europa. Después, en 1929, en Estados Unidos, entonces la Gran Depresión, que tuvo una influencia grande también en Europa, y luego en 1939 se crea una nueva guerra, que fue la Segunda Guerra Mundial, porque pues para ese entonces los países después de la Primera Guerra Mundial firmaron un tratado que le denominaron como el Tratado de Versalles, y pues eh, un tratado que para una nación resultó totalmente irracional, que fue para los alemanes. Los alemanes vieron que sus territorios se acabaron y especialmente entonces nacía como la necesidad que, que alguien tomara el control de Alemania para que devolviera como la fe y el orgullo al pueblo alemán. Siempre se hablaba de la fe y el orgullo. Y eso fue lo que sucedió. Y para ese entonces, para esa época, es cuando el señor Adolfo Hitler, entonces toma el mando de Alemania, y pues ya muchos conocemos la historia de Alemania durante la época del nazismo, que es precisamente esa, ¿cierto? Durante la guerra, durante ese año 1939 hasta cuando termina la guerra, que se termina en el año 1945, y básicamente también con la muerte de Adolfo Hitler es que termina la Segunda Guerra Mundial, el 30 de abril de 1945. Las tropas norteamericanas entran por Berlín, toman el mando de Alemania, se acaba la guerra, y todo este cuento es para llegar a contarles, ¿sí? Para llegar a qué, a mencionar que con la culminación de la Segunda Guerra Mundial es que se crean los grandes organismos internacionales, los que hoy conocemos todavía y ustedes escuchan como economistas que son, como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial. Bueno, no se llamaba Banco Mundial en ese entonces, pero se crea ahí. Y como por ejemplo la Organización Mundial de Comercio, que tampoco se llamaba así, pero se crea de esa época de la posguerra. Y Keynes, pues en medio de esa gran depresión, aparece Keynes con una idea más bien como revolucionaria. Entonces, su idea principal
fue que el mercado por sí solo no siempre se corrige. Él demostró o mostró que podía haber desempleo masivo y empresas sin producir, y que no se trataba solo de esperar a que los precios bajaran. Su teoría, la del consumo, decía que las familias gastan en función de su ingreso disponible, es decir, aquí ustedes lo pueden ver en esta diapositiva, la teoría del consumo como función lineal del ingreso disponible. Entonces, él decía que las familias gastan en función de su ingreso disponible, es decir, que lo que les queda después de los impuestos, ¿sí? Y si el ingreso se cae, el consumo también lo hace, lo que a su vez frena a las empresas y genera, pues, más desempleo. Por eso es que hoy en día esta teoría también sigue siendo muy representativa, porque pues Keynes nos enseñó que para que haya crecimiento tiene que haber consumo, y para que haya consumo tienen que haber buenos salarios también, ¿sí? ¿Qué propuso entonces Keynes? Que el Estado interviniera, por ejemplo, aumentando el gasto público o reduciendo impuestos para estimular la demanda o el consumo. En otras palabras, que en tiempos de crisis el gobierno sea como un motor que empuja la economía. Piensen, por ejemplo, en los subsidios o en los auxilios que da el Estado o que dio el Estado, por ejemplo, durante la pandemia. Esa es como una aplicación lógica de la teoría keynesiana. Es que el mismo Estado se encargue de empujar la economía nacional. Y aquí, pues la teoría del consumo se formula a través de una función lineal, que es que el consumo es igual a, a consumo autónomo más la propensión marginal al consumir, multiplicado por el ingreso, ¿no? El ingreso YD, que es el ingreso disponible. Entonces, ahorita miramos ese punto que está en la guía precisamente. También tenemos el caso o la teoría de Milton Friedman. Pero ¿quién es Milton Friedman? Porque no vale la pena simplemente mencionar al autor y que la teoría de Milton Friedman, porque pues la idea es conocerlo, ¿no? Al menos saber dónde nació, y al menos algunos datos importantes. Entonces, este señor nació el 31 de julio de 1912 en Brooklyn, en Nueva York, de origen austrohúngaro. Inició sus estudios de licenciatura en la Universidad Rutgers, donde adquirió la mayoría de sus conocimientos, tanto de matemáticas como de economía. Obtuvo un premio Nobel de Economía en 1976 por sus logros en el análisis de consumo. Friedman fue considerado el más importante economista de los monetaristas. El economista es un partidario del liberalismo económico, por lo que está en contra de la intervención del Estado en los sistemas económicos. Entonces, miren que él no compartía del todo las ideas del señor John Maynard Keynes. Entonces, él decía no a la intervención del Estado en los sistemas económicos, porque él decía que esto le permitía a las economías, que esto, en la no intervención le permitía a las economías ser más eficientes, afirmando que las autoridades deben encargarse principalmente de supervisar, decía él. Oponente y crítico del keynesianismo, ya que éste propone que el Estado dirija la economía, siendo eso totalmente opuesto a su pensamiento económico. Entonces, de Friedman podemos decir que eh, él aparece pues unas décadas después, ¿sí? Y él tenía pues esa otra visión, decía que el consumo no solo depende de lo que se gana hoy, sino de lo que las personas creen que ganarán también en el largo plazo. De ahí es que nace la teoría del ingreso permanente de 1957. Entonces, un ejemplo de eso es que si alguien recibe, por ejemplo, un bono ocasional, ¿sí? Una plática extra, como decimos, pues no va a cambiar radicalmente su nivel de vida, porque sabe que no es seguro o que no es un ingreso permanente, ¿no? Entonces, según Friedman, los gobiernos deben es concentrarse en mantener estable la cantidad de dinero en la economía, porque un exceso de dinero es lo que causa inflación,
¿sí? Y pues, lógicamente, tiene toda la razón. Por eso no me canso de mencionarlo. Por eso es que se denomina como una teoría, ¿sí? Y su enfoque fue más escéptico frente a la intervención estatal porque él creía que los mercados se ajustaban solitos y que la política monetaria bien manejada era más efectiva que la política fiscal. Entonces, ahí pueden ver la diferencia entre ingreso permanente, ingreso transitorio y la fórmula simplificada para poder desarrollar el ejercicio que aparece en la guía. Sí. Mm, y por último tenemos al señor Modigliani, Franco Modigliani, el cual mm, dice que es un economista ítalo-estadounidense, fue galardoneado con el premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel en 1985. Nacido en Italia, país que tuvo que abandonar en 1939 debido a sus orígenes judíos y a sus ideas antifascistas. Recordemos, ese preciso año es que comienza la Segunda Guerra Mundial, donde el nazismo iba en contra o perseguía a judíos, marxistas, liberales, ¿cierto? Se fue en contra de estas poblaciones, porque no fueron solamente judíos, fueron también todas aquellas personas, por ejemplo, judíos, marxistas y liberales, personas que según eh, el nazismo o Adolfo Hitler, pues le hacían un daño enorme a la economía nacional. Entonces, esa fue como una excusa para comenzar a perseguir a toda esta población. Y la idea era acabarlos y luego nacen otras ideas locas, por decirlo de alguna manera, con respecto a crear unas razas superiores que le denominaban como las razas arias. Pero pues esto ya era una total locura. De Modigliani podremos decir que con su teoría del ciclo de vida, él planteó que las personas no consumen pensando solo en lo que ganan hoy, ni en lo que esperan en el largo plazo, sino en toda su trayectoria vital, ¿sí? Entonces, aquí dice la diapositiva, dice, la gente ahorra en su etapa productiva, es decir, en la vida laboral, para financiar su consumo en la etapa de retiro. Y pues sí, tiene toda la razón la teoría del ciclo de vida, eh, que los individuos planificamos pues, el consumo a lo largo de toda la vida, porque es normal que usted cuando está joven tenga bajos ingresos, y porque apenas está iniciando, y pues al tener bajos ingresos y al tener quizá una menor conciencia de la vida o de las cosas, pues también tenga un menor nivel de ahorro. Incluso pueda tener mayores niveles de endeudamiento, ¿sí? Porque al estar joven, pues no le tememos a muchas cosas. Entonces, podemos tener hasta unos altos niveles de endeudamiento. Pero ya cuando somos adultos, ¿sí? Cuando somos adultos, ya la perspectiva o el chip cambia y cuando somos adultos, pues ya podemos decir que podemos tener unos mayores ingresos, tenemos ya una mayor estabilidad económica y ya el ahorro comienza a ser una cuestión positiva. Entonces comenzamos a tener quizá una conciencia a partir del ahorro y decimos y leemos libros donde nos dicen que debemos ahorrar entre el 10 y el 20% de los ingresos y tenemos ya la conciencia de que ese ahorro, algunos es para el mediano o corto plazo, pero ya tenemos también una conciencia de que el ahorro es para el largo plazo, es decir, para la vejez. Y muchos adultos tomamos decisiones como, por ejemplo, tener ahorros programados que funcionan con una cuota mensual
de la cual desde ya podemos tener una predicción de cuánto vamos a obtener una vez cumplamos, por ejemplo, 65 años, que es la edad donde se dice de la tercera edad, ¿cierto? Nos llegamos a la tercera edad. Y pues muchas empresas le dicen a la gente, ahorre conmigo, que cuando usted cumpla 65 años, usted va a obtener tantos millones y se los vamos a entregar en tal fecha, ¿sí? Entonces vamos obteniendo los adultos como esa visión. Y ya la otra etapa de la vida es de los jubilados, donde ya se disipan los ahorros, hay un desahorro, ¿cierto? No hay ahorro, es una cuestión de mantenerse, de vivir los últimos días, los últimos años, piensa uno, ¿cierto? Mm, y esas serían como las predicciones, la teoría, que lógicamente también muchas cosas se cumplen, pero recordemos que es una teoría. Puede ser aquí que una persona diga, no, profe, yo no estoy de acuerdo porque yo, aunque no soy adulto, yo todavía soy un joven, yo ya tengo una conciencia sobre el nivel de ahorro y ya mi ahorro no es bajo, sino mi ahorro es alto y ya mi endeudamiento no es alto, sino mi endeudamiento es bajo. Entonces, pues, eso ya dependerá del nivel de conciencia de cada uno de nosotros. Bueno. No sé si al respecto alguien quiera abrir el micrófono de todo lo que hemos hablado. Alguien quiera abrir su micrófono y mencionar si se encuentra de acuerdo o en desacuerdo con alguna de las teorías o mencionar eh, algo con respecto a lo que hemos visto. No sé si de pronto alguien quiera hacerlo. Bueno, sí, ¿cómo está, profesor? Cordial saludo a los Bien, muchas compañeros. gracias. Su nombre es Mauricio Figueroa. Mauricio. Adelante. ¿Qué nos quiere comentar, Mauricio? Sí, un poquito de todo. Bueno, primero ya nos dimos cuenta que el mercado por sí solo no se arregla. Es más, ha creado más problemas económicos que los que ha solventado. Yo creo que siempre debe haber como un regulador, un árbitro en estos procesos económicos, pues pueden abusar unos por tener poder sobre otros. Entonces, porque esa es lastimosamente, o lamentablemente, la conciencia de muchos, pensar en lo particular que en lo grupal. Entonces, partiendo de ahí, de, de ese análisis, yo no dejaría que el mercado se manejara solo, porque de por sí se crearían monopolios, que es lo peor que le puede pasar a una economía. Entonces, siempre debe haber un regulador y quien más que el que de pronto, el que crea esa estructura, una persona, un regulador, la redundancia, sí, que regule todos estos procesos y que se den, eh, digamos que la balanza no se incline tanto por un lado, es prácticamente de eso se trata, ¿ya? Que todo vaya, digamos, encaminado al progreso conjunto y no solamente el particular. Y pues, en cuanto a lo de Hitler, creo que él antes de comenzar su maquiavélica presidencia, ya él tenía pensado o ya pensaba así como un sociópata, de que había una raza superior y demás. Entonces, sino que ellos lo esconden de otra forma. Todo se disfraza, todo a la final no te van a mostrar, sí, yo soy así, 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 y lo voy a eliminar porque yo soy racista. No, él no va a decir eso, él siempre va a haber un teatro y ese teatro lo creó muy bien, tanto que lo apoyaron masas y mucha gente murió por él. Entonces,
Eso es lo que quería como agregar a todo esto. Estoy muy de acuerdo más con la teoría keynesiana, que también estuve leyendo sobre la escasez. Cuando había escasez, él lo que decía es que las empresas o sea, se debían dinamizar, seguir dinamizando y no esperar para producción porque o sea, para producción porque no había personas que compraran o consumieran. Ujú. Entonces es ahí donde nace de que el Estado o el gobierno debía apoyar con políticas fiscales eh, este, este tipo de progresos en esa escasez. Entonces, eh, me inclino más por un poco por él porque fue como exitoso. Su teoría fue exitosa en ese tiempo. Eh, Sin embargo, digamos que en la historia siempre han habido los más vivos, que por lo general son los que más tienen el poder y quieren seguir abusando de los demás. Listo. Entonces, se esconden en una propaganda, pero le hacen un daño grandísimo a la comunidad en un país por sus Sí, políticas, digamos que inclinadas a lo particular, a ganar más ellos. exacto, sí, totalmente de acuerdo y gracias por dar a conocer su posición frente a alguna de las teorías. Y, y chévere porque se nota que también ha leído con respecto a lo que ha sucedido a lo largo de la historia durante los inicios del siglo XX, que es donde se dan estas guerras, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Si de pronto no lo ha leído, se lo recomiendo. El libro precisamente que escribe Hitler se llama Mein Kampf, es en español Mi Lucha. Es un libro bien interesante donde él precisamente plasma, como usted dice, no lo dice de frente, ¿cierto? Porque nadie está dispuesto a decir las cosas de frente, pero sí de una u otra manera trata de dar luces de por qué el odio hacia ciertas clases o ciertos grupos sociales como judíos, marxistas, homosexuales, entre otras cosas. Entonces, se lo recomiendo si de pronto no lo ha leído. Muchas gracias, Tuve Mauricio. casi por comprarlo, pero me fui por otro escritor en ese momento porque, bueno, no tenía lo suficiente para comprarlos todos, pero sí me tentó leerlo, pero me anticipo y creo que eso era lo que pensaba él. Disfrazaba todo y tenía un pensamiento ya racista desde un principio, sociópata. Ok, gracias, Mauricio, por su intervención. No sé si de pronto alguien más. Buenas noches, Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? con Jonathan Pérez. Jonathan, cuéntenos, ¿qué quiere agregar? Bueno, yo que a lo largo desde que se conoció o se empezó a implementar la teoría keynesiana, pues vemos que ha estado muy marcada, porque si miramos en la pandemia se empezaron a aplicar principios de la teoría de Keynes. Entonces, mayor inversión del Estado. En el caso colombiano, cuando se empezaron a crear nuevas transferencias, pues para incentivar el ingreso solidario y ciertos subsidios que el Estado empezó a entregar. También cuando el Banco de la República, a través de su política monetaria, pues empezó a bajar las tasas de interés para poder incentivar la inversión. Entonces, si miramos, yo comparto más las teorías keynesianas, que cuando se habla de que el mercado se regula por sí solo. Bueno, el lema de los pensadores clásicos de la economía, el dejar hacer, dejar pasar, donde el Estado pues no intervenga. Entonces, si vemos hoy día, más que dejar la economía así, digamos, suelta, se habla también de economías mixtas, donde pues, ya se hace un trabajo entre el sector privado y el sector público.
Entonces yo me adhiero más como a esas políticas de Keynes, que son políticas donde pues en muchos casos han sido exitosas, incluso en el mismo Estados Unidos se han aplicado. Ujú. La política fiscal y la política monetaria, pues sabemos que hay modelos económicos como el modelo ISLM o el modelo Munder-Fleming, que pues nos explican también todo este tema del comportamiento de la economía. Pero si miramos también, cuando uno habla de la política monetaria y cuando, como usted comentaba ahorita, pues el banco a través de su regulación de las tasas de interés, pues cuando hay una alta subida de tasas de interés, pues va a haber, digamos, una baja inversión, que pues el inversionista o los costos de pagar intereses, el dinero para invertir, pues son muy altos. Pero yo me sigo adheriendo, digamos, a las políticas keynesianas, las aplica y, digamos, han sido como hasta ahora las más utilizadas por muchos gobiernos. Ujú. Pues ahí lo que ha venido haciendo, digamos, en Argentina. Pues en Argentina lo que ha querido el presidente es, digamos, como que quitar tanta regulación y menos intervención del Estado en la economía para que así la economía se regule de manera natural. Digamos, Ujú. esa es mi intervención, profe. Gracias. Listo, chévere, chévere, gracias, Jonathan. Entonces, efectivamente, sí, yo también soy muy partidario de la teoría keynesiana, eh, pero pues como les decía, a lo largo y ancho ustedes encuentran cantidad de teorías de distintos economistas. Eh, Hay teorías hasta, recuerdo cómo es que se llama este economista, ¿ustedes recuerdan cómo es que se llama este que le denominaron como el economista fatalista? Eh, Roberto Malthus, Malthus le denominaron como el economista fatalista porque pues él decía que también deberían existir las guerras, que en el mundo deberían existir también, son necesarias las enfermedades, entre muchas cosas más, pues para la reducción natural de la población, porque en un momento dado, si eso no existiese, la población, pues sería el nivel tan alto de población que pues ya empezarían a escasear también los alimentos para toda la población y pues llevaría a un problema social bastante grave. Y pues si uno lo analiza, uno dice, bueno, sí, una teoría fatalista, ¿cierto? Pero pues que tiene toda la razón también en ese Aunque, sentido de... aunque yo discrepo porque en un estudio de estas universidades, no sé si es Cambridge o de estas que sacan cosas estructurales, Ajá. entonces decían que hay alimento, para la redundancia, para alimentar 3 veces a la población mundial. Lo que Ujú. no está es bien distribuida. O sea, quiere decir que eliminar la población de alguna manera, digamos que no nivela esa balanza económica. Mientras que la distribución, digamos que es el eje fundamental del problema. La distribución de la economía es realmente el problema de esto, no que haya mucha población y poca comida, porque como hicieron un estudio eh, y dijeron que hay para alimentar 3 veces a la población, o sea, somos billones, ¿verdad? Ajá. Somos Pueden, aproximadamente 7.000 millones de exacto, habitantes en el mundo. pueden triplicar la población y aún así habría alimento para todos. Entonces, más que todo, el problema es de la distribución de Ajá. la economía. Ok, entonces ahí está, mira lo que estamos hablando de lo que estudia la economía. Producción, distribución y consumo. Entonces, son tres partes esenciales. Listo. Entonces, gracias a Jonathan, Mauricio, por las intervenciones. Vamos a adentrarnos
finalmente a la guía de actividades y les voy a mostrar entonces lo siguiente. Esta es la guía de actividades. Si no la estoy compartiendo, me avisan. Pero bueno, esta es la guía de actividades donde estamos en la fase número 2, modelos macroeconómicos en economías abiertas. Si alguno de ustedes no ha hecho entrega de la fase 1, pues no es el hecho de dar tanto tiempo para la entrega, pero de pronto para que no se queden sin puntos, me pueden hacer la entrega también a través del correo interno o el correo del curso. Esta actividad es de tipo colaborativa, eh, tiene un puntaje de 110 puntos, comenzó el 2 de septiembre y cierra el 29 de septiembre. Es decir, que nos quedan 20 días todavía para hacer aportes en el foro y desarrollar. ¿De qué se trata la actividad? Entonces, primero que de manera individual los estudiantes deben revisar la bibliografía y estudiar las siguientes teorías, las que acabamos de hablar. La teoría de Keynes, del consumo como función lineal, la de Friedman con respecto al ingreso permanente y la de Modigliani frente al ciclo de vida. Después, entonces desarrollan los ejercicios. A partir de los siguientes supuestos, desarrollan los cálculos y el análisis. Entonces, frente a la teoría de Keynes del consumo, aquí les dicen que hay una función de consumo de tanto y una renta disponible de 800 y que por favor calcule el nivel de consumo y el nivel de ahorro. Aquí pues es algo muy sencillo porque pues si ustedes ya tienen el valor de YD, ¿cierto? YD es el ingreso disponible y simplemente reemplazan YD en esta función. Es decir, que 0.75 YD sería 0.75 por 800, ¿sí? Y calculan de esa manera el consumo. De esa manera les daría el consumo. Y luego para calcular el ahorro, pues como ya tienen el consumo, pues como ustedes saben cuál es el nivel de el ingreso disponible, pues le restan el consumo y el restante pues va a ser el nivel de ahorro. Les muestro aquí la diapositiva mejor. Profe, el YD, disculpe, YD que viene siendo. YD es el ingreso disponible. Ok, gracias. Listo. Entonces, les voy a mostrar aquí en la diapositiva. Listo. Entonces, aquí está. C igual a 100 más 0.75 YD. Y si YD es 800, pues simplemente lo reemplazan ahí. Entonces les quedaría 0.5 por 75 por 800. Eso daría, espere nuevamente por si de pronto hay un cálculo mal ahí. Lo hacemos aquí en calculadora. 0.75 por 800 es igual a 600. Y 600 más 100, pues por eso es que nos da un consumo total de 700. ¿Sí? Entonces, como usted sabe que su ingreso es de 800 y su consumo total es de 700, pues el restante es el que usted puede ahorrar, ¿cierto? YD menos C, el ingreso disponible menos consumo, es igual al ahorro. Entonces el ahorro sería igual a 100. ¿Sí? Así de sencillo. Luego viene entonces la teoría de Friedman del ingreso permanente, donde dice que si un individuo estima que su ingreso permanente es de 50.000, digamos 50.000 pesos, ¿cierto? Aquí nunca hablamos de pesos, dólares ni nada como para no evitar cosas. Sí, simplemente hablamos de 50.000, pero digamos que son 50.000 pesos anuales y que consume el 90%. ¿Cuánto es el 90% de 50.000? Pues 45.000, ¿cierto? Y dice, si recibe un bono de 5.000
y consume el 90%, si recibe un bono de 5.000 este año, ¿cuál es su consumo anual? ¿Aumentará su consumo por el bono? Entonces, tenemos aquí, que la fórmula de la teoría del ingreso es esta, de C igual a K por Y, que, que donde C, pues lógicamente es el consumo, ¿no? Donde K es ese porcentaje destinado al, al, al consumo, que es de 0,9, y que pues Y va a ser el ingreso. Entonces tenemos que el ingreso de la persona es de 50.000, que lo que se destina al consumo es el 9%, el 90%, perdón. Entonces, el 90% son 45.000. Entonces, si recibe un bono transitorio de 5.000, pues no modificaría sustancialmente su consumo porque no cambia su ingreso permanente. A lo sumo, se dice, lo repartirá en pequeños aumentos de consumo durante varios años. Pero básicamente es eso. Entonces, su consumo anual sería de 45.000. ¿Y aumentará su consumo por el bono? No, porque de acuerdo a la teoría del ingreso permanente, no lo aumentaría, o por lo menos de manera significativa. Y por otro lado, tenemos la teoría del ciclo vital, donde hay otro ejercicio que nos plantea que una persona que tiene 40 años planea trabajar otros 20 años más con un ingreso aproximado de 60.000 dólares, ahí sí colocan dólares, al año, y espera retirarse a los 60 años. Su riqueza actual es de 200.000. Entonces, si alfa es de 0,05 y beta es de 0,8, calcule su consumo anual y cómo cambia si hereda 100.000 dólares adicionales. Entonces, aquí la idea es explicarles, son esos factores que intervienen, porque esta es la fórmula para hallar el consumo desde la teoría de Modigliani, donde dice que el consumo es igual a alfa por W más beta por YL. ¿Qué es eso? Entonces aquí en esta diapositiva yo les explico que C pues es el consumo. W es la riqueza neta. La riqueza neta, el ejercicio dice que son 200.000 dólares. YL es el ingreso laboral anual, que ahí nos dice que son 60.000. El ingreso, después viene alfa, que es la propensión a consumir a partir de la riqueza. Entonces, que nos dice la fórmula que es del 0,05, y que beta es la propensión a consumir del ingreso laboral anual, que es del 0,8%. Entonces, simplemente es desarrollar la fórmula. Entonces, nos daría que 0,05, que es beta, por 200.000, que es el nivel de riqueza, más 0,8, que es alfa, por 60.000, que es YL, el ingreso laboral anual. Eso entonces nos daría por un lado 10.000 y por otro lado 48.000, lo que nos daría 58.000 pesos al año. Entonces, y lógicamente, ¿cuánto sobra? De 58.000 a 60.000. Pues entonces tenemos 2.000, que sería el nivel de ahorro. Pero pues no es el hecho de resolverles el ejercicio, ni mucho menos, sino pues para darles una idea de cuáles serían como las fórmulas que deberíamos utilizar para eso. Pero también, más allá de utilizar una fórmula, pues lo que interesa es que ustedes hagan un análisis, ¿cierto? Sí, eso es. Entonces, en la guía, luego dice, mm, de manera colaborativa, los estudiantes deben revisar el modelo ISLMBP. Muchas veces
solamente vemos el modelo ISLM. En esta oportunidad se agrega el BP, que ahorita vamos a ver qué es lo que es el BP, y la lógica de las políticas fiscales en economías abiertas con tipo de cambio flexible. Entonces, analizar el caso práctico del modelo económico propuesto a partir del siguiente sistema. Nos dan el valor de C, de I, de G, de T, de NX, de L, de MS sobre P igual a tanto. Y nos dicen que por favor determinemos el equilibrio tanto de Y como de E, que grafiquemos y luego que volvamos a hacer lo mismo, pero simulando el efecto de una política fiscal expansiva, donde el gasto, que antes era de 150, ahora va a ser de 200. Entonces, que hagamos nuevamente el ejercicio, pero simplemente cambiando el valor de 150 por 200 para saber qué es lo que ocurre nuevamente y qué es lo que pasa en el gráfico. Y ahí sí ustedes responden a las preguntas. Entonces, vamos a terminar esta webconferencia mostrándoles ese ejercicio, ¿sí? Mostrándoles ese ejercicio. Permítame un momentico y yo comparto nuevamente mi pantalla. Bueno, entonces yo quiero ser más explícito en este ejercicio que propone la guía para que más allá de resolver el ejercicio es que comprendamos, por ejemplo, cada uno de esos datos que nos entregan. Por ejemplo, la guía simplemente nos dice C es igual a 100 más 0.8 Y menos T. Ok, C es consumo, ¿listo? En macroeconomía y en cualquier parte donde usted le vuelvan a ver, vuelva a ver estos ejercicios, C va a ser consumo. Esta I, venga a ver, yo agrando un poquito más esto para aquellos que de pronto no alcancen a verlo bien, miren. Esta I mayúscula, la I mayúscula, en economía se refiere a inversión, ¿listo? La G, la G mayúscula, en economía se refiere al gasto que hace el gobierno, al gasto público. Cuando vemos una letra T, la T hace relación a los impuestos. Cuando vemos la letra X sola, ¿cierto? Cuando vemos X barra, ya sabemos que hablamos de exportaciones, ¿cierto? En este caso, NX son exportaciones netas. L, la L, es demanda de dinero, la función de demanda de dinero, y MS sobre P es la oferta real de dinero. Hay otras, por ejemplo, la Y, esta Y que está aquí arribita, cuando hablamos de Y, hablamos es de ingreso, ¿cierto? Muchas veces confundimos la I mayúscula de inversión por ingreso, ¿sí? Entonces recuerden, ingreso en macroeconomía, se refiere a la letra Y. La T ya sabemos que es de impuestos y cuando encontremos la I minúscula siempre será tasa de interés, ¿sí? Y en este caso, que no es común verlo, que no es común verlo en otras ecuaciones, la E minúscula se refiere es a la tasa de cambio, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en la demanda de dinero dice, por ejemplo, demanda de dinero es igual a Y menos 500I, ¿sí? Y sabemos que es el ingreso.
Ah, bueno, el ingreso entonces está en función de la tasa de interés. Ah, bueno, listo. Y en este caso de las exportaciones netas, que es igual a 200 menos 50E, es porque las exportaciones están en función también de la tasa de cambio. Y pues es lógico, las exportaciones tienen que ir dependiendo de la tasa de cambio. Entonces, primero eso. Si quieren, si de pronto nunca lo habían analizado de esa manera, vuelvan a escuchar la grabación después y apúntenlo en su libreta. ¿Qué significa cada letra? Para que después, cuando usted encuentre otros ejercicios, usted ya se encuentre más familiarizado con ese ejercicio, porque de golpe esto suele ser complejo. Pero cuando usted reconoce cada una de las letras y dice, ah, ok, es que hay un consumo que depende de los impuestos y que la inversión depende de la tasa de interés y que hay un gasto que hace el gobierno y por lo tanto hay unos impuestos, entonces usted empieza a familiarizarse mejor con los ejercicios. ¿Qué dice el Profe, qué ejercicio? pena. Sí, ¿Me dime. podría repetir qué significa la I minúscula? Es que pues justo estaba anotando en mi libreta. Ah, ok, la tasa de interés. La I minúscula, Gracias. la tasa de interés, y la E minúscula, la tasa de cambio. Entonces, ¿cómo resolver este ejercicio? Siempre partimos de esta fórmula natural. Esta es la fórmula natural de la macroeconomía. Muchas veces está sin esto último. Ejemplo, así, lo acabo de borrar. Muchas veces la fórmula natural de la macroeconomía dice que el ingreso, es decir, la producción, ¿cierto? Ingreso, producción. La producción está en función del consumo más el nivel de inversión más el nivel del gasto. Y en esta oportunidad, por tratarse de una economía abierta, ¿cierto? Dice el ejercicio, le hemos agregado NX, que NX son las exportaciones, ¿sí? Entonces, empezamos es con esta función. Lo que hacemos es reemplazar los valores que nos dieron arriba en la función. Ejemplo, Y es igual a C. ¿Y quién es C? Miren, C, lo voy a colocar aquí en color. C es 100 más 0.8 Y por Y menos T. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es simplificar el consumo, porque es que tiene otras funciones que son Y menos T. ¿Conocemos a Y? No, no conocemos el valor de Y. ¿Conocemos el valor de T? Sí, conocemos el valor de T. Mírelo aquí. Es 100. Entonces, por eso yo coloco Y menos 100, porque 100 sí lo conozco. Entonces, vamos a, a, a resolver esto. ¿Cómo resolvemos esto? Pues ustedes saben que 0.8 por Y nos da 0.8Y y 0.8 por menos 100 más por menos me da menos y 0.8 por 100 me da 80. Y finalmente, ¿qué puedo sumar, restar? Este 100 le puedo restar 80, ¿sí? Significa que el consumo es igual a 0.8 más 20, porque 100 menos 80 me da 20, ¿sí? Como para simplificar primero el valor de C. Y ahora sí, sustituimos en la función. Y decimos, Y es igual al consumo, que el consumo ¿qué es? El consumo es 0.8Y más 20, que es el que acabamos de calcular. Entonces, por eso lo colocamos aquí. Reemplazamos C. Listo. Después la fórmula dice más I, más inversión. ¿De cuánto es la inversión? Entonces vamos arriba y buscamos si la inversión la tenemos. Sí, la inversión es 50 menos 200I. ¿Sí? Entonces vamos y la sustituimos en la fórmula. 50 menos 200i. Después decimos más G.
¿Qué es G? G es el gasto. ¿De cuánto es el gasto? Subamos y miramos. Aquí dice gasto público es igual a 150. Entonces lo reemplazamos en la fórmula. Aquí está, 150. Y finalmente, más NX, que son las exportaciones netas. ¿Sabemos cuánto es las exportaciones netas? Sí, aquí está el valor. 200 menos 50E. Y lo reemplazamos en la fórmula. Listo. Ya tenemos todos los valores. Ahora es una cuestión simplemente de despejar. Entonces, ¿qué despejamos? Despejamos Y. Entonces decimos 0.8Y. Hay más Y por acá. No hay ninguna otra Y. Entonces lo dejamos solo. Entonces 0.8Y. Este 20 sí lo podemos sumar con este 50 y lo podemos sumar también con este 150 y le podemos sumar también este 200. ¿Sí? Entonces decimos 20 más 50 son 70. 70 más 150 nos daría 220. Y 220 más 200, por eso es que coloco más 420. Profe, ¿Listo? ¿Sí? y se supone que lo que está dentro de paréntesis no se multiplica con lo demás, entonces no. Bueno, esta sería como una forma, sí, sería como una forma como para hacerles entender, pero de pronto sí los sería mejor así sin los paréntesis y simplemente hacemos la operación. Ajá. Entonces, eh, ¿qué me quedó? Esto ya lo coloqué, estos dos ya los coloqué, ya los sumé, estos dos también ya están sumados. ¿Qué me quedó? Me quedó menos 200i. Como no hay ninguna otra i, entonces lo bajo y digo menos 200i. Y este menos 50e también lo bajo, menos 50e. Listo. Lo estamos haciendo paso a paso para que comprendamos cómo es el despeje de esta variable y. Ahora, yo tengo esta y tengo este 0,8y. Y como yo quiero despejar y, entonces voy a pasar todas las y a un solo lado, al lado izquierdo. Entonces dejo y que estaba al lado izquierdo, es decir, antes del igual, ella se mantiene en el mismo lado, no cambia de signo. Pero este 0.8y que estaba después del igual, lo paso ahora al otro lado. Y por eso cambia de signo a menos 0.8y. Igual a todo lo demás que permanece constante, ceteris paribus, ¿no? 420 menos 200 y menos 50e. Ahora, y menos 0.8y. Esto es como si yo le colocara aquí un 1. 1y es lo mismo que decir y, pero en matemáticas nunca le vamos a colocar el 1 porque se supone que hay un 1. Entonces, 1 menos 0.8 me da 0.2. ¿Qué? 0.2y. Igual a todo lo demás. Y finalmente, como este 0.2 está multiplicando a la y, este 0.2 al otro lado lo mando a dividir. Entonces, decimos 420 menos 200 y menos 50e, todo dividido en 0,2. Y divido, este 0.2 va a dividir a cada uno de estos valores. Entonces, 420 dividido 0.2 me da 2100. Menos por más me da menos. Entonces, 200 dividido 0.2 me da 1000. 1000i. Y luego, menos 50 dividido 0.2 me da menos 250e. Y esta es la función IS, ¿cierto? Porque hemos calculado la Y, el ingreso, la producción. Esta es la función IS. Después, cuando vean la grabación, de pronto en este momento hay cosas que van a quedar ahí porque pues de pronto no seguimos al pie de la letra, pero simplemente después ven la grabación, pero traten de seguir la idea aquí.
Como segundo paso, yo les dejo aquí hasta los pasos. Como segundo paso, vamos ahora con la función LM, ¿sí? El modelo LM tiene que ver con el mercado de dinero, ¿cierto? El mercado monetario. ¿Qué dice el mercado monetario? El mercado monetario dice que L es igual a la oferta real de dinero. Entonces, es decir, que la demanda de dinero, que es L, es igual a la oferta real de dinero, que es MS sobre P. Es por eso que determinamos el equilibrio monetario igualando L igual a M sobre MS sobre P. Entonces, ¿qué sucede? En pocas palabras, para calcular la función LM, esta es la fórmula. L igual a MS sobre P, ¿sí? Pero entonces, ¿quién es L? ¿Quién es L? Entonces, vamos a ver arriba el valor de L. Aquí tenemos el valor de L, mírenlo. Voy a colocarlo de otro color, de verde. L es igual a Y menos 500I. Entonces, ese valor es el que yo voy a reemplazar aquí. Y menos 500I. Listo. Luego dice, esto es igual a MS sobre P. Vamos a mirar si arriba tenemos el valor de MS sobre P. Mírelo aquí. MS sobre P. ¿Qué es MS sobre P? Es la oferta real de dinero. ¿A cuánto equivale la oferta real de dinero? 500. Ah, ok. Entonces, ese valor lo traslado aquí. 500. Listo. Ahora sí, lo que yo voy a tratar es de despejar I. ¿Sí? Entonces, por un lado, pues yo lo hice de esta manera, de pronto otras personas dirán, no, pero es que muy largo por allá, yo podría despejarlo de otra forma porque pues hay varias formas de despejar. Yo lo hice de esta forma. Yo dije, bueno, Y, ahora primero vamos a despejar aquí Y y vamos a decir que Y es igual a 500, porque como este 500 está al lado derecho y se mantiene al lado derecho, no le cambio de signo, sigue siendo el mismo 500. En cambio, este menos 500i está al lado izquierdo y lo voy a pasar al lado derecho, cambia de signo a más 500i. Ahora, esta, este 500 lo voy a pasar al otro lado. Entonces, como estaba positivo y lo mando al otro lado, le cambio el signo y me quedaría Y menos 500 igual a 500i, que se mantiene con el signo positivo. Mire, se mantiene con el signo positivo. Y ahora lo que digo es Y menos 500, como este 500 está multiplicando a la i, ahora ese 500 lo paso a dividir. Es decir, que Y menos 500 dividido en I, esta va a ser la función LM. Es decir, si lo organizo, diría yo que I es igual a Y sobre 500 menos I. Aquí, en esta, mírenlo aquí, lo coloqué de esta forma porque muchas veces la gente lo quiere ver como así como en fraccionario, ¿no? Como para entenderlo mejor. Entonces, visto de otra manera, I es igual así a Y sobre 500 menos 1, ¿sí? Que esta sería la función LM. Y el paso número 3 es calcular el sector externo, el valor de eh, igualar, perdón, a cero la función de exportaciones. Entonces, ¿por qué igualamos a cero en este caso? Porque estamos hablando de una economía abierta. Entonces, esa balanza comercial, ¿sí? Esa balanza comercial, BP, que es la balanza de pago, esa balanza comercial, pues debe ser igual a cero. Entonces, si el valor de NX, que nos lo dieron arriba, es de 200 menos 50E, entonces simplemente esto yo lo igualo a cero. 200 menos 50E lo igualo con cero. Y, y simplemente, ¿qué despejo? Despejo la E, que la E, recordemos que es la tasa de cambio. Entonces, decimos
200 es igual a 50E, ¿sí? Y como 50 está multiplicando a la E, al otro lado lo paso a dividir. Me queda que E es igual a 200 sobre 50. Y esto lo puedo dividir. ¿Cuánto me da 200 sobre 50? Me da que 4. Eso significa que E es igual a 4. En otras palabras, podría yo estar diciendo que la tasa de cambio es que el dólar vale, tengo que dar 4 pesos por cada dólar, que el dólar tiene un valor de 4 pesos, ¿sí? Prácticamente sería eso. Esta es la tasa de cambio. Y ahora sí, nos queda el último paso, que es reemplazar el valor tanto de E como de I, ¿cierto? En la función IS. Entonces, tomamos la función IS. Esta función IS, miremos que allá arriba no la dieron. ¿Dónde está? Perdón, nosotros la calculamos. Aquí está, miren. Esta es la función IS. Miren aquí. Voy a colocar en morado. Entonces, yo cojo la función IS, que ya la calculé, y lo que hago es reemplazarle los valores de E y de I. ¿Cuál es el valor de I? El valor de I, mírelo arriba. Aquí está. Este es el valor de I. Y sobre 500 menos 1. Ya lo calculé. Entonces lo reemplazo en la función. Digo 1000 por el valor de I. Y el valor de E, mírelo aquí, ya lo calculamos, 4. Entonces reemplazo este 4. Y aquí es donde la gente también suele confundirse en esta operación de 1000 menos 1000 por Y sobre 500 menos 1. ¿Cómo se resuelve esto? Pues simplemente decimos menos 1000 por Y, ¿cierto? Me da menos 1000Y. ¿Cuánto me da menos 1000Y sobre 500? Entonces cojan la calculadora y coloquen 1000 dividido 500. Me da 2, es decir, menos 2Y. Menos 2Y, ok. Y ahora multiplico menos 1000 por menos 1. Menos por menos me da más. Entonces lo coloco. 1000 por 1 me da 1000. Listo. Y finalmente hago la multiplicación de menos 250 por 4, que me da menos 1000. Y ahí sí, ya teniendo los valores, simplemente tomo 2100, le sumo 1000, serían 3100, y le resto 1000, serían 2100. Entonces decimos que Y más 2Y, porque ahora yo voy a pasar esta Y al otro lado. Está negativa y la paso al otro lado a sumar, porque voy a despejar el Y, ¿sí? Todo esto es igual a 2100. Y una Y más 2Y me da igual a 3Y. Y este 3 que está multiplicando, lo paso al otro lado a dividir a 2100. Y 2100 dividido 3 me da 700. Entonces aquí ya determinamos algebraicamente el equilibrio de Y y de E, los valores de Y y de E. Ustedes con esos valores, pues entonces la idea es que ustedes lo grafiquen. Si quieren lo pueden hacer en Excel, lo pueden hacer en GeoGebra, si quieren lo pueden graficar con una inteligencia artificial, no hay ningún problema. Lo que yo quería en este momento era ayudar a resolver el ejercicio paso a paso. Puede ser que en este preciso momento usted no entienda algún paso que quedó por ahí en el tintero, pero si usted toma la grabación, lo va a comprender. Y como les digo, comiencen desde ya a reconocer cada una de las variables: consumo, inversión, gasto, impuesto, exportaciones, demanda, oferta, impuestos, tasa de cambio, tasa de interés,
y cada uno de los signos o con los que se identifica cada una de estas variables para que ustedes se familiaricen con la terminología y después no le cojan como pereza, porque cuando uno no comprende precisamente esas variables, es que pues, uno le coge pereza porque dice, ay, no, pero es que yo no entiendo cómo así que y menos ustedes y sé cuánto. Pero cuando ya lo entiende, pues ya se le hace más familiar. Y finalmente, decirles que también deben de manera colaborativa realizar una presentación digital con explicación gráfica del modelo, ya sea en Genially o en Canva, y un documento de análisis crítico de los resultados que tenga entre 700 y 900 palabras. Si necesitan bibliografía al respecto, aquí aparecen, ¿sí? Y de esa manera van a poder resolver la guía de actividades. Entonces, de esta manera, pues yo creería que podemos estar cerrando esta primera webconferencia del curso Macroeconomía 2. Agradecerle, muchachos, por su asistencia. Por aquí tenemos una manito levantada de Damelis. Damelis, adelante. Natalia. Buenas noches. Hola, sí. Profe, yo quedé con una duda. Cuando hablas de la presentación, es decir, que, disculpe la ignorancia, hace referencia a que debemos hacer como una presentación de la misma forma que usted acabó de hacerlo. ¿Sí? ¿Es Solamente algo el así? gráfico. Miremos Ah, ok. nuevamente. Sí, tranquila. Vamos a presentar pantalla nuevamente y salimos de la duda. Dice, realizar una presentación digital con la explicación gráfica del modelo, con la explicación gráfica del modelo. Entonces, y un documento de análisis críticos con los resultados entre 700 y 900. Ah, bueno, entonces, este gráfico del modelo es el gráfico como tal. No se vayan a poner a colocar en la presentación toda la solución del ejercicio. No, simplemente el gráfico y analizan el gráfico y ese análisis que debe tener entre 700 y 900 palabras, no es más. Listo. Bueno, yo creo que ya quedó resuelta la duda. Damelis, Natalia, muchas gracias. A Juan Camilo, a Jonathan, a Keila, a Natalia, a Mauricio, por sus apreciaciones también en esta primera webconferencia. Y nos estamos viendo entonces ahí por el foro. Si Dios lo permite, mañana ya estaré publicando esta grabación de esta webconferencia, muchachos. Un abrazo para todos Muchísimas y pues gracias, que pasen profe. feliz Muchas noche. gracias. Hasta luego. Feliz noche. Con mucho gusto, feliz noche. Gracias, tutor, que esté bien. Profe, ¿queda registrado la asistencia aquí? Sí, señor, ya aquí queda registrada, no hay problema. Ok, gracias. Bye Gracias, bye. gracias. Bueno, un abrazo, hasta Feliz luego. noche.